Bueno, yo me llamo Anchón Ramírez de Alda. Vivo en Alsasua, en la provincia de Navarra, y hasta hace un año así pues era ferroviario, trabajaba en Renfe y ahora pues me he jubilado, afortunadamente. En octubre son las ferias de Alsasua y un fin de semana pues estaba organizada pues una fiesta, ¿no? Como otras en otros lugares, y pues la juventud y en general el pueblo pues se divierte. Normalmente pues se divierte ¿cómo? Pues en los bares, bebiendo y tal. En la noche del 15 de octubre coincidieron en un bar una serie de jóvenes y estaban dos guardias civiles con sus parejas de paisano en ese bar y alguno les reconoció. Parece ser, porque todo ya es muy confuso, que en ese bar a las 4 de la mañana y todo el mundo bastante bien bebida, pues empezó alguna palabra y algún hecho llámale incidente, ¿no? Parece ser que fue algo más y que al final pudo ver algo, llámale pelea, llámale trifulca, llámale palos, algo, porque parece ser que hubo lesionados. Digo parece ser porque todo es tan confuso, salieron del bar, en la calle pudo haber algo y luego ya aparecieron pues, la policía foral, la propia Guardia Civil y todo eso. O sea, lo que pasó inmediatamente después, porque de esa noche, de todo eso, que luego en el posterior juicio pues, hubo testimonios y pocas pruebas, hubo un tobillo roto, que es lo máximo que sucedió, hubo algún golpe y no hubo nada más. Los dueños, los camareros de ese bar, ni se dieron cuenta del follón, o sea, ni encendieron las luces, o sea, fue una cosa pasajera. En resumen es una pelea normal, como hay muchas, y que a nosotros, como padres de jóvenes, no nos gusta tampoco esas cosas, lo llevaron a un extremo donde por medio de los medios de comunicación mostraron una realidad que no existía, con otros fines, con otros objetivos, y que a causa de eso pues están en este momento en la cárcel 7 jóvenes. ¿Qué testimonios hay? Porque lo que pudo ser una pelea, que ocurren miles de peleas, inmediatamente al día siguiente nos quedamos todo el pueblo asombrados y escandalizados de la envergadura que empezaba a tomar. O sea, aparecieron en Alsasua docenas de vehículos de la Guardia Civil, muchísimos periodistas con cámaras de televisión, mucho morbo, y el pueblo dijo, ¿pero qué ha pasado aquí? Ha habido una pelea, pero ¿es posible que sea una pelea que haya generado tanto ruido? Y empezaron ya unas declaraciones, por ejemplo, del señor Rajoy, que dijo esto no va a quedar impune y tal. Entonces ya mostraron que había habido una pelea de mucha envergadura preparada contra la Guardia Civil. Con el tema de Alsasua, desde el primer momento los medios de comunicación grandes estatales, y ahí se puede nombrar, por ejemplo, las televisiones Antena 3 y Telecinco, y los medios escritos, El Mundo, La Razón, sobre todo estos, lo crearon como si fuese en la época anterior un comando de terroristas, o sea, e incluso la imagen que daban con sus fotografías, con sus entrevistas, sus artículos, era la desarticulación de un comando. O sea, era algo de unas dimensiones extraordinarias. Y en el otro lado, los medios propios del país, que son más pequeños lógicamente, han demostrado otra profesionalidad. Tenemos un hecho constatable que es la televisión, la ETV, que en nuestro caso llamó a nuestra casa el día siguiente de los hechos y nos dijeron, oye, está esta versión que está circulando por ahí, pero nos llama tanto la atención que queremos contrastar un poquitín antes de darla, porque nos cuesta creerla. Entonces es para nosotros un síntoma positivo de lo que debe ser el periodismo. Con toda esta trayectoria que va siendo tan larga, tenemos otra experiencia que dijimos en una, no sé si fue rueda de prensa o en una manifestación, que planteábamos a los medios de comunicación que sean profesionales y que ejerzan el código deontológico del periodismo. O sea, que informen, que contrasten y si hay algún error, luego que lo corrijan y que lo constaten. Y pensamos que es pedir pues lo que debe ser un periodismo objetivo. Hay que asumir la realidad. En un primer momento fue tal la presión que venía de arriba, porque esto comenzó con una denuncia de Covite, que es una asociación de víctimas
donde dijo que esto estaba preparado y que esto era terrorismo, porque era un ataque claro contra la Guardia Civil. Al principio la presión fue tal que las primeras instituciones se mostraron y fueron a visitar al hospital donde estaba el teniente para mostrar su solidaridad. Y en ese momento no mostraron hacia los jóvenes, ¿no? Porque desde el primer momento oficialmente eran culpables de una agresión. Eso era la versión del primer momento oficial. Enseguida se dieron cuenta del montaje que se estaba produciendo y entonces tanto el ayuntamiento de nuestro pueblo, de Alsasua, son 13 concejales de varias fuerzas políticas y entonces, excepto el PP, todo el resto ha apoyado la desproporción. Ha dicho que aquello no fue lo que se ha contado. Incluso 2 concejales del Partido Socialista están apoyando todo este caso. Es curioso porque al principio, desde su estructura superior de Navarra, les llamaron la atención y ellos dijeron que no, porque sabían y podían corroborar que eso es así y no les abrieron el expediente ni nada. Posteriormente se han mantenido en su sitio y nos siguen apoyando. Eso fue el ayuntamiento. En el gobierno y parlamento de Navarra, los que están en el gobierno, que son un cuatripartito, digamos que son las fuerzas progresistas, nos han recibido y nos han apoyado tanto en mociones como en manifiestos que hemos sacado, incluso con las manifestaciones que hemos convocado, nos han apoyado y han asistido. O sea, el apoyo tenemos del Ayuntamiento, del Parlamento de Navarra y del Gobierno de Navarra. Aparte de eso, hemos estado en el Congreso de Madrid, hemos estado en Europa y entonces todos los partidos de corte progresista, desde Podemos hasta ámbito nacionalista de Euskal Herria y de izquierdas, nos han apoyado en los manifiestos que hemos ido sacando, denunciando la utilización de este caso y siempre exigiendo justicia, y siempre hemos dicho que si hubo algo, por supuesto que se debe investigar, por supuesto se debe aplicar la ley, pero siempre la justicia consiste en que sea proporcional a lo que sucedió, cosa que en este caso no se ha dado. Entonces, todos los manifiestos que hemos sacado exigiendo justicia y esa proporcionalidad en el caso, nos han apoyado todas las fuerzas progresistas. Porque este caso es jurídicamente para analizar, y de hecho sabemos que lo están analizando en las universidades y en muchos sitios, pues gente del ámbito, y hablamos de que fue juez muy famoso Garzón, y otros, un tal Pallín también, que juez magistrado del Supremo, han dicho que esto ni era terrorismo, que esto ha sido desproporcionado, que ha sido sobredimensionado, que han aplicado aquí una justicia política. O sea, nosotros decimos eso, pero no porque nosotros pensamos, sino porque recogemos testimonios de gente de esos ámbitos. Entonces pensamos que tenemos razón si decimos eso, no es que sea parcial. Este tema me toca de cerca porque mi hijo está en este momento en la cárcel, lleva 1 año y 9 meses, y en el testimonio de la Guardia Civil dijo que mi hijo era uno de ellos que le pegó. Es muy curioso que a mi hijo siempre en su relato le identificaba como el de la camisa roja, el de la camisa roja. Entonces mi hijo ese día no llevaba camisa roja, con lo cual la defensa que hemos tenido que hacer es demostrar de que no era el joven que el teniente decía, porque hemos aportado que ese día, esa noche estuvo en una cena de una despedida de un amigo que se iba con una beca de Erasmus y vestía un niqui negro. También esa noche había unos partidos de pelota que se televisaron en la Euskal Telebista y precisamente se le ve a nuestro hijo también con esa ropa negra. Aportamos todo eso, entonces solamente ha quedado el testimonio de la Guardia Civil, pero en este estado que vivimos lo que dice la Guardia Civil va a misa. Lo único que es que nuestro hijo tiene el camisa roja o niqui rojo es, curiosamente, en la fotografía del carnet de identidad. En la fase de reconocimiento que les hacen con fotografías, el teniente reconoció a nuestro hijo en esa fotografía, pero en otras 2, que eran más actuales, no le reconoció. Con lo cual pensamos que al ver la foto del carnet, que era 5 años anterior a estas fechas, la tenía bien aprendida y dijo, este es el que me pegó y vestía de rojo. Y en la realidad se ha demostrado que no era. El colmo de esto es que en la propia sentencia los jueces dicen, no se puede probar que fuese él, pero puede ser
porque también fue su madre a testificar de que estaba en casa cuando fue nuestro hijo a casa a la noche, puede ser que fue a casa, que sí, que cenase una pizza, que sí, que fuese a la cama, pero que se pudo levantar y acudir a la pelea esa. O sea, algo que en justicia yo no entiendo mucho, pero siempre hemos oído que la justicia consiste en en demostrar la culpa. Entonces, en este caso no han podido mostrar nada y, sin embargo, pues han aplicado el castigo. En el juicio, porque es todo tan largo esto, unas pruebas que se quisieron aportar era que en la calle, cuando continuó un poquitín la gresca esa, un chico filmó y un guardia civil de los dos estaba allí, se le identifica perfectamente, se decía en el testimonio a la Guardia Civil que les habían machacado y a uno que vestía con camisa blanca que le habían dado patadas y todo, cuando en ese vídeo se ve precisamente que la camisa blanca está blanquísima. La juventud del pueblo, sí, la juventud del pueblo pues sufre constantemente pues la presión de la Guardia Civil, sus controles, todo eso. De los hechos a las detenciones pasó un mes. En los días anteriores estábamos allí constantemente fuera de nuestros domicilios, sabíamos que estaba la Guardia Civil merodeando, vigilando, esperando y tal. Nosotros en Gurasua pensamos, y no solamente en Gurasua, que en el pueblo, en la realidad de nuestro pueblo, hay una opinión de que la clave es precisamente ese afán de castigar a un pueblo y a una juventud que no comulga con la Guardia Civil. O sea, la juventud no está cómoda y mucha gente en nuestro pueblo no está cómoda con la Guardia Civil. No solamente en nuestro pueblo, sino en una sociedad amplia en Euskal Herria, ¿no? Llevamos muchos años así y en Alsasua, en la práctica, en la constatación de ese rechazo, digamos, hay un día al año donde se dice que se vaya a la Guardia Civil. Es un día de fiesta y de reivindicación y no gusta, obviamente, a la propia Guardia Civil que se le diga eso. Entonces, ya se lleva celebrando varios años y siempre hay unas tiranteces porque se hace con la legalidad pertinente, con los permisos y tal, ¿no? Pero siempre hay tirantez, incluso hay hasta provocaciones. Aparece un helicóptero, aparece mucha Guardia Civil en la manifestación y es una situación de tirantez. Aparte de eso, en la zona pues también tenemos un cuartel en nuestro pueblo y ha habido más cuarteles y de muchos años atrás pues ha habido mucha tensión también. Todo eso, pues en este caso, al producirse esta pelea, entendemos que lo han aprovechado. O sea, todo ese caudal que había de sentirse no bien visto por la sociedad, han dicho, este es nuestro momento. Es la forma de castigar a esa juventud y es la forma de castigar a este pueblo. Si a eso añadimos que ahora ETA ya no está, parece que quieren crear un enemigo que antes no existía, con lo cual en el juicio se vio claramente, o sea, una cosa que no era terrorismo, le quisieron meter esa palabra de terrorismo y se inventaron lo de baja intensidad. Incluso hay opiniones en la gente, porque también ha aparecido que la Guardia Civil tiene un complemento de peligrosidad por estar en el País Vasco y por estar en nuestro pueblo, obviamente. Entonces, si desaparece todo eso, desaparece ese plus, que son 600 y pico euros. Entonces, puede llegar hasta extremos materiales de dinero. O sea, se juntan tantas cosas que este caso se puede utilizar para todo ello. Hay muchas declaraciones incluso de políticos que decían esto ha sido por el código postal. O sea, este caso, de hecho, se preguntó en el Senado, en Madrid, hubo un senador que preguntó al gobierno y la respuesta del ministro del Interior fue: en el año 2016 ha habido 9.571 casos de peleas entre fuerzas de seguridad y población. De esos 9.000 y pico casos, el único que conllevaba una petición de terrorismo ha sido caso de Alsasua. El resto se ha saldado con multas o alguna petición de un año. O sea, es escandaloso eso, y es un dato objetivo, verídico, y lo dijo el propio ministro. Con lo cual, hemos visto que por ser en Alsasua y tener esas características, han actuado de esta forma.
Hay un dato interesante de que estos jóvenes siempre han estado en la cárcel porque decían que había riesgo de fuga, cosa que no se aplica en otros casos, obviamente. Pero es que encima, si por ejemplo consideramos que nuestro hijo, en este caso concreto, no lo detuvieron ese día, al resto lo detuvieron. En nuestro caso, a Adur no lo detuvieron ese día, no llevaban la orden de detención, y entonces, como fueron la policía a casa a detenerlo, fue él y se presentó delante de la jueza y dijo, han venido a detenerme, aquí estoy. Anteriormente a la detención, cuando se filtró en los medios de comunicación que ya unos jóvenes estaban para detener, se presentaron la primera vez en la jueza de Pamplona. Recibió a los jóvenes y fueron a casa. En el caso de Adur, el día ya de la detención, como no lo detuvieron, al día siguiente se presentó en Madrid, en la Audiencia Nacional. Los otros ya estaban ahí detenidos. Fue donde la jueza Lamela, que era la encargada de la instrucción, se presentó y le dijo, ven mañana que hoy no puedo atender, hoy hay aquí trabajo, ¿vale? Se presentó luego otra vez y ya no salió más, ya quedó detenido. Queremos decir con esto que si hay riesgo de fuga, ¿cómo nuestro hijo se va a presentar 3 veces ante el juez para decir aquí estoy? Es algo absurdo. Entonces es un caso que aclara que han aplicado un deseo de no querer darles la libertad y de un argumento que no es válido. O sea, riesgo de fuga no es válido ese argumento a nuestra forma de ver. En parte de familiares, pues puede haber una trayectoria de conocer tu pueblo y saber que estas cosas pasan, desgraciadamente. En otros familiares fue una novedad, o sea, les vino y fue un shock. Entonces, ¿qué hicimos? Desde el primer momento, juntarnos, constituirnos en un grupo, hablar, decir, oye, nos ha pasado esto con nuestros hijos, hay también una chica, tenemos que tirar para adelante, esto hay que salir de esta, como sea. Tuvimos ayuda de asociaciones, de presos que tenían su propia experiencia y poco a poco, a base de juntarnos todas las semanas, hemos ido tirando para adelante. Hemos ido tirando para adelante, haciendo propuestas, llevando un camino de denuncia y pensando que tenemos que conseguir la libertad, sea como sea. Este gran problema afecta a 11 familias de un pueblo pequeño de 7.500 habitantes. Eso pues afecta a las familias, a las amistades, a todo el pueblo. Es algo para vivirlo. O sea, en las familias y en los entornos es un sufrimiento, pues es tal la injusticia de que hace mucho daño, por supuesto. Daño personal a los familiares, pero sobre todo un daño que a través de lo que están pasando esos jóvenes, pues hace mucha mella. Ves que el futuro de unos jóvenes tienen en general 23 años, su vida se ha paralizado, esa fase de su vida tan importante está ahí, no solamente en stand-by, quieta, porque sus amistades siguen para adelante, ellos están ahí quietos, pero es que encima no pueden sacar de esa cabeza, de esa mente, que estén ahí encarcelados injustamente, están sufriendo y el resto también. Afortunadamente eso se suple con la gran solidaridad que estamos recibiendo en todos los sitios. Hemos convocado manifestaciones, en nuestro pueblo fue histórica, que nunca ha habido tanta gente, un pueblo de 7.000, hubo más de 25.000 personas, y en Pamplona ha habido 2, la primera 50.000 pasadas y la segunda, o sea, se habló de 60.000 personas y jamás se había producido semejantes manifestaciones en Navarra. Es un hito histórico, sí. En este momento están 7 jóvenes, están en la cárcel y cumplen condenas entre 9 y 13 años. Y una chica está fuera con una condena de 2 años, por lo tanto, pues no entra en la cárcel, ¿no? Desde un principio siempre hemos ido pidiendo por lo menos la libertad condicional, o sea, les han aplicado una prisión preventiva que es un castigo añadido. Si esto lo comparamos con otros casos, es una aplicación de la justicia diferente. Hay otros casos donde siguen los trámites judiciales, pero están en libertad. En nuestro caso, por lo menos 3 personas desde el principio están en la cárcel. Eso también es paradójico porque con las mismas
peticiones, con el mismo sumario, con todo igual, a unos les han tenido en la cárcel y a otros fuera. Son cosas que tampoco se entienden. Entonces, en este momento están sufriendo cárcel todos ya, unos año y 9 meses y otros, después de la sentencia, llevan 4 meses. Se está en fase de recursos. Con esta condena se ha presentado un recurso en la misma Audiencia Nacional y prevemos que enseguida lo tienen que resolver. No somos optimistas porque la misma Audiencia Nacional en otra sala pues, son los que van a decidir y entonces sabemos que la Audiencia Nacional es un tribunal especial donde siempre se aplican penas mayores. De hecho, la utilización de este caso ha sido eso, llevar el caso a la Audiencia Nacional para propiciar penas grandes, penas máximas, y así ha sido. Después de la respuesta a este recurso, el siguiente paso sería ir al Tribunal Supremo. Y entonces, según la respuesta de este recurso, iremos al Tribunal Supremo y esperaremos pues, a ver qué dice. Si ahí no responde positivamente, pues el siguiente sería el Tribunal Constitucional. Y habría que esperar otra vez tiempo. Y si al final pues, vemos que no ocurre nada positivo, pues entonces ya tendríamos que ir a Europa y es lo que desde un principio nos está diciendo pues, la práctica de otros casos que al final se solucionan en Estrasburgo, en Europa. Te suelen dar la razón, que le castigan al Estado español, pero han pasado ya una serie de años con un castigo que ahí te quedas, que no tiene vuelta de hoja. Porque encima les aplican esa característica como terroristas, entonces no les llevan a las cárceles próximas a su pueblo. Han estado hasta ahora alejados, todos en cárceles de los alrededores de Madrid, a 450 kilómetros de Alsasua. Han estado separados, o sea, ni han estado juntos. Han aplicado otra vez un castigo añadido. Ellos hasta ahora, en nuestro caso concreto de nuestro hijo, es un chaval optimista y ha estado, pues lo ha llevado con naturalidad, digamos. En este momento ya pesa, porque año y 9 meses, y con estas sentencias, pues pesa. La cárcel es la cárcel, y aunque ahora ya les han acercado y están cerca de Alsasua, la situación en la cárcel es otro mundo, y intentamos que no tenga luego huellas en el futuro. La cárcel es una realidad, no lo decimos nosotros solamente por nuestros hijos, es por lo que vemos ahí, donde es la miseria de la sociedad, las injusticias que se producen en la sociedad, luego las vemos ahí. Nuestros hijos están ahora ya están los 7, como hemos dicho, unos llevan año y 9 meses, otros menos, y hay que llevarlo esto con dignidad y con lucha. Ellos, lo más bonito que hemos oído de su boca es decir que están orgullosos de sus padres, porque estamos haciendo lo posible por ellos y están orgullosos de ello, sí. El futuro, esa es el quid de la cuestión. Pensamos que el Estado español ha tenido oportunidades para liquidar este asunto y ya acabar. ¿Por qué quieren continuar? Nosotros queremos ser optimistas y si no es ahora en este recurso, en el siguiente, pensamos que tienen que bajar esta condena porque la sociedad, empezando de nuestro pueblo y en general a todos los sitios donde estamos participando, hay una opinión en la sociedad que dicen esto hay que acabar. Si ocurrió lo que dicen, es que aunque fuese lo que dicen que ocurrió, si fue así, con lo que han pasado en la cárcel, con lo que les han aplicado, es más que suficiente para cerrar este caso. O sea, lo que demanda la sociedad es eso. Precisamente hoy mismo un periódico de ámbito de Navarra trae que el 82% de la sociedad navarra, en la última encuesta, considera desproporcionadas todas las consecuencias de este caso, la condena, todo lo que está pasando. El 82% de la sociedad navarra. Es hora ya de acabar. Si seguimos con ello es porque quieren sacar de esto réditos políticos, electorales, castigo añadido, son otros objetivos. Yo lo único, sí que quiero aprovechar esto porque siempre aprovechamos cualquier entrevista o cualquier cosa para agradecer a todo el mundo la solidaridad que está transmitiendo con nuestro caso y para coger siempre el lado positivo. O sea,
todo esto es muy duro, pero siempre hay enseñanzas positivas. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a continuar y encima con la sonrisa y con las fuerzas que toda la sociedad nos está transmitiendo. O sea, estamos orgullosos de esta lucha, estamos orgullosos también de nuestros hijos, de nuestro pueblo y hay que continuar adelante.